hermoso texto. No, Queremos aprovechar el tiempo para que tú puedas tenerlo completo y puedas dar toda tu exposición para que no te vayas a quedar corto en el tiempo. Así es que, pues queremos comenzar esta noche, pues le damos la bienvenida. Todos ustedes, hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que va a ser de mucha bendición este tiempo juntos. Espero que el Señor les bendiga gratamente y pues vamos a dejar a Héctor que él comience orando y pues que Dios te bendiga, Héctor. Adelante, hermano. muchas gracias, pastor. Le agradezco mucho y igualmente que Dios lo bendiga a usted y a su vida. Vamos a orar, hermanos, y vamos a poner en manos de Dios este estudio. Señor, te damos gracias por permitirnos estar conectados en esta transmisión. Señor, sea tu presencia la que nos dirija el día de hoy por medio de tu Santo Espíritu, para que podamos guardar en nuestro corazón todos estos conocimientos que estamos adquiriendo de tu hermoso libro, tu legado, tu herencia incorruptible, Señor, que es la Biblia. El día de hoy corresponde al capítulo 22 de Hechos. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí y que seas dirigiéndonos para poder atesorar esta palabra, pero sobre todo, Señor, para llevarla por obra. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues muy buenas noches, tengan todos ustedes, queridos alumnos, amigos del ITI. Pastor Alejandro, muy buenas noches. Y bueno, pues continuamos con este hermoso e histórico y entretenido libro de los Hechos de los Apóstoles. La semana pasada, por ahí, algún alumno le hizo un comentario al pastor Alejandro que lamentaba que se acabara porque se había quedado buena la historia. Se quedó como esas películas o programas, no de ahora, porque ahora nada más le pones reproducir siguiente capítulo y ahí lo tienes. Pero antes te tenías que esperar una semana para que continuará. Y ahora, pues aquí tenemos la continuación de esta historia donde Pablo, pues está a punto ya de presentar su defensa delante de su pueblo y que el ejército romano lo rescató, que hubo ahí la intervención de los romanos y que hubo pues primero una confusión, que si él era aquel que había dirigido la sedición, era un egipcio, y les digo que como película de esa de acción que con tanta eh, dificultad, que con cuánto problema, Pablo no pudo decir, espérenme, pero pues si yo soy judío, yo soy romano, y pudo haber evitado muchas cosas. Así que, pues, cuando ya a ver, permítame aquí, cuando ya le permiten que pueda hablar y que bueno, pues le dijeron, oye, pues entonces tú no eres el egipcio aquel, pues ya le permiten tomar el uso de la voz y estando de pie en gradas. Estamos en Hechos 21, versículo 40. Se pone de pie Pablo y dice la escritura, hizo señal con la mano. Usted imagínese la señal que pudo haber hecho, así como a callar todo, ¿no? Así con esa autoridad que le pudo haber dado la investidura del Espíritu Santo, y echó gran silencio. Y después de haberle hablado al comandante de los soldados en griego, viene a hablar ahora en hebreo, o sea, en arameo. Y aquí empezamos con el cuerpo de nuestro estudio. Y les dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros. Ahora sí, voy a exponer por qué hice lo que hice y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, recordando todo el contexto del capítulo 21, por lo que este capítulo 22 es una parte muy importante
de la narrativa del apóstol Pablo en su misión evangelística. Es en este capítulo que Pablo se defiende ante una multitud hostil y una multitud judía. Está en Jerusalén, fue arrestado en el templo por sus mismos compatriotas, celosos de la ley, y ahora viene aquí a detallar su identidad judía. También viene a decir, a ver, yo fui instruido con una educación superior. Bueno, él no lo dice porque creo que podemos ver que aquí Pablo varias ocasiones pecó de sencillo y de humilde al no mostrar sus atributos de políglota. Y viene a decir, a ver, yo estuve educado bajo la supervisión y la enseñanza de uno de los más grandes maestros, que es Gamaliel. Y entonces, esta persecución inicial de los cristianos que él también realizó. Y más adelante viene a narrar en este diálogo su dramática conversión, hermanos, dramática conversión que sucedió, como muchos ya lo sabemos, en el camino a Damasco. Y esa misión divina de llevar el evangelio a los gentiles, porque así se lo mandó nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo también, hermanos, podemos ver cómo se destaca la protección que recibe Pablo cuando él invoca su ciudadanía romana, que lo pudo haber hecho desde antes, pero había tanta confusión, había tanto grito, había tanto golpe, había tanta maldición que dijeron, a ver, no, a este cuate agárralo porque es el egipcio. Bueno, y si lo hubiera dicho con antelación, pues hubiera evitado muchos azotes, ¿no? Pero al final sí hizo valer esa ciudadanía romana. Así que vamos a ver, hermanos queridos, la estructura del capítulo. Tenemos aquí la introducción del discurso de Pablo y lo podemos apreciar en los versículos 1 y 2. La introducción del discurso de Pablo. Enseguida tenemos la conversión de Pablo. Y esto está en la estrofa correspondiente en los versículos del 3 al 16. Enseguida podemos observar en los versículos del 17 al 21 el llamado de Pablo a los gentiles. Versículo 4, la reacción de la multitud y la intervención del comandante romano. Y en quinto lugar, versículo 30, preparativos para el consejo. O sea que hoy también continuará la historia. Así que la introducción del discurso de Pablo, tenemos el versículo primero. Así que les suplico que todos estemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, y dice la Escritura: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa. Hermanos, aquí Pablo se está dirigiendo a una multitud enardecida, pero fíjense el tono de voz, fíjense cómo lo hace, y de ahí es que nosotros tenemos que ir entendiendo una implicación a nuestras vidas de cómo hemos de dirigirnos cuando en adversidad, dependiendo en totalidad del Espíritu Santo que ha de poner palabra en nuestra boca, pero primero con respeto. Se dirige de una manera respetuosa, de una manera familiar, y les llama hermanos y padres. Usa el término defensa. Oíd ahora mi defensa. Escuchen ahora lo que yo tengo que decir en mi defensa. Es aquí una apología. Y está indicando que va a dar una explicación racional
de sus acciones y creencias. Esta me parece es la mejor manera de presentar la defensa de una persona. ¿Y qué hacemos cuando empezamos luego a defendernos? No, pero es que tú dijiste, y es que por esto, y por qué me pegaron, y por qué me quitaron. No, 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 tranquilo, tranquilo. Porque él dependía de Dios. Versículo 2. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron aún más silencio. Tú te imaginas ahí como cuando él primero levantó la mano y se empezaron a callar, pero por ahí había murmullos ahí y de repente empiezan a escucharlo en arameo, silencio sepulcral. Esta lengua hebrea es, como les comento, el arameo que Pablo también dominaba. Y entonces aquí nos demuestra el apóstol, por supuesto que inspirado por el poder del Espíritu Santo, el esfuerzo que hace por conectar culturalmente con su audiencia. ¿Cuál es la audiencia? Pues una audiencia judía. Le dice, voy a captar su atención. Bueno, eso lo dice él, ¿verdad? Y eso es lo que ahora a nosotros nos está dejando. Y entonces lo hace primero con respeto. Eso es muy importante, ¿eh? Que vas a tener la atención de la gente cuando te muestras con respeto. Después continúa y vemos que su autoridad venía del Espíritu Santo, algo que nos dejó ver la escritura en el versículo 40 del capítulo 21, cuando se para y con esa autoridad calla con la mano a la turba que lo quería matar, hermanos. Y entonces comienza su apología, comienza su defensa. Pablo, que antes, en ese momento, era conocido como Saulo y era un judío nacido en Tarso. Tarso era ahí, en ese momento, la provincia de Cilicia, que fue educado bajo la tutela de Gamaliel, repito, uno de los maestros más renombrados y respetados de la ley judía, lo cual le daba un alto grado de credibilidad entre sus compatriotas judíos, según lo vemos aquí en este versículo 3 que vamos a leer. Sin embargo, su conversión al cristianismo, que fue, pues hermanos, después de una experiencia dramática cuando iba camino a Damasco. ¿Por qué? Porque él iba a matar cristianos. Esa experiencia lo transformó en un ferviente defensor del camino. El camino, así se le conocía a Cristo, a aquellos que seguían el camino. Entonces ahora es un defensor, es ahora él un defensor de la fe en Jesús. Versículo 3 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como todos ustedes, como todos vosotros lo sois hoy. Esa identidad judía, hermanos, es por medio de la cual establece su credibilidad y la conexión con los judíos y destaca entonces su origen fariseo. ¿Recuerdas que es fariseo? Fariseo, hijo de fariseo. Capítulo 23, versículo 6. Fariseo, hijo de fariseo, siendo su educación bajo el renombrado rabino Gamaliel. Y además tenía un gran celo por la ley. Versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Versículo 5.
como el sumo sacerdote, seguramente allí estaba el sumo sacerdote, que también es mi testigo, y todos los ancianos de los cuales también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran allí para que fuesen castigados. Entonces, tenemos a Pablo relatando su pasado como perseguidor de los cristianos. Está iniciando el diálogo con esa narración de su fervor religioso previo y que, a ver, judíos que ahorita me están juzgando, o sea, yo contaba con el apoyo de las autoridades judías, porque él llevaba cartas para tales efectos. Versículo 6 al 11, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo, y ojo ahí, cuidado, cuidado ahí, dice, y caí al suelo, pudo haber caído de cualquier animal en el que él pudiera haber caminado o incluso caminando, y caí al suelo. Y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo, sigue narrando Pablo, vieron a la luz, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo, dice. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de Dios, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Hermanos, aquí narró su experiencia de un encuentro personal con Cristo en ese camino a Damasco, donde él iba con un fin, pero resulta que siguió a ese lugar, pero con el fin que ahora Jesucristo le había mandado. Entonces enfatiza la intervención divina que es directa de Dios y también, pues, les comenta su cegamiento temporal. Pues, me quedé ciego temporalmente. Y cabe hacer mención aquí, amados y amadas, que este pasaje que acabamos de leer en cuanto a la ida a Damasco y, y cómo fue que encontró a Jesús, lo tenemos en tres episodios, bueno, tres citas en la Escritura. Y lo vemos primeramente en el capítulo 9, versículos del 1 al 19, y fue la primera vez en que se narra este asunto, porque bueno, pues es propia la narración del autor del libro Lucas. La segunda vez que se narra este episodio es aquí, en este capítulo 22, en los versículos del 6 al 16, cuando Pablo se defiende ahí dice, ahí lo tienen en el apunte, ante la multitud en Jerusalén. Y la tercera ocasión, hermanos, es en este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, versículos del 12 al 18. Y es una narración que se encuentra en el contexto de cuando él está ya defendiéndose antes de que lo manden, porque él apela al César ante el rey Agripa. Entonces, hermanos, quise hacer un paréntesis aquí porque a ver, tenemos un pasaje, tenemos un momento, tenemos una historia que se repite 3 veces en la Escritura. Y esto debe ser muy importante de narrar, porque si no, no estuviera escrito en la Escritura 3 veces. ¿Y por qué, hermanos? Porque conlleva muchas implicaciones, pero sobre todo hay estudiosos de la Escritura del primer siglo, evidentemente, y por supuesto, que afirman que fue el Espíritu Santo, hermanos, que permitió que este evento, que esta historia en particular, quedara plasmada en las Escrituras 3 veces como muestra de lo importante, y si gusta usted anotar ahí, que es el dar nuestro testimonio
de conversión. En la medida de lo posible, y si el tiempo nos lo permite, voy a darles una fórmula extraída de este pasaje del capítulo 22, versículos del 6 al 16, de cómo dar el testimonio, porque aquí tenemos un testimonio en tres partes y está clarísima la división en la escritura. Así que eso será como un bonus y si no, lo mandaré en la diapositiva. Continuamos. Versículo 12 al 16. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, dice Pablo, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ananías, hermanos, era un hombre judío, justo y respetado. Y había tenido miedo, hermanos. Recuerde usted, tenemos esta inicial narración y cómo Jesús se le presentó en visión a Ananías en el capítulo 9, versículo 10, y me parece que es al 19, ¿verdad? Donde le dice que iba a venir este hombre y que Ananías le iba a devolver la vista. Entonces Pablo ya, con la recuperación de la vista y el bautismo, se viene y se marca su transformación completa. Versículo 17. Versículo 17 al 18. Tenemos el llamado de Pablo a los gentiles. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Era Cristo hablándole. Está relatando esa visión que tuvo Pablo en el templo cuando Jesús le advierte que los judíos, que sus mismos compatriotas en Jerusalén no le iban a aceptar, no iban a recibir su testimonio. Hermanos, aquí es una imagen, una ilustración de lo mismo que había padecido ya nuestro Señor Jesucristo, que en su tierra no fue profeta, que en Jerusalén lo iban a rechazar, incluso lo iban a querer llevar a la muerte. Esto subraya y enfatiza, hermanos, su llamado a los gentiles. A ver, Pablo, no va a ser con los judíos, no va a ser con el pueblo de mi padre, va a ser con los gentiles. Como Jesús le dice que vaya específicamente por ellos. Dice el 21, fíjese cómo dice ahí, y son palabras de Jesús, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, tenemos la lectura en el versículo 19 y 21. Yo dije, Señor, sigue hablando Pablo, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en cada sinagoga a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Ojo, no eran las ropas de Esteban, eran las ropas de los que lo mataban, porque según la tradición tenían que estar cómodos, tenían que estar, era así como que nada más se quedaban como con un taparrabos para estar cómodos para el apedreamiento. Era todo un tema eso de apedrear gente. Pero me dijo, ve, ve. Así como nos dice a nosotros, ve y proclama las buenas nuevas, porque yo
te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, Pablo, en esta ocasión que fue arrestado bajo la acusación de enseñar en contra de las leyes judías y de profanar el templo, porque recuerden que él venía llegando a Jerusalén y venían gentiles con él, venían efesios con él, y le imputaron hechos que fueron falsos, de haber introducido al templo a cierto gentil que no había sido cierto. Incluso Jacobo, Santiago, que era el medio hermano de Jesucristo, le dijo: oye, Pablo, pues es que tú predicas la salvación a los incircuncisos. Mira, no te metas en problemas. Aquí hay 4 varones que están dispuestos a someterse. Vamos a hacerlo y adelante para que no tengas problema. O sea, Pablo obedecía. Era un hombre recto. Entonces, esa fue la acusación que tuvo para que esté en esta circunstancia, y en medio de esa multitud hostil, Pablo solicita el permiso para hablar y se dirige a ellos en arameo, lo cual calma temporalmente esa hostilidad de la multitud, y bueno, que fue que su discurso se centró en su conversión y su misión. Ahí lo tienes, en su testimonio, destacando que su llamado a predicar a los gentiles provino del Hijo mismo de Dios. Por lo que, a pesar de las dudas de Pablo sobre su aceptación debido a su pasado, Cristo le reafirmó esa misión de llevar el evangelio a los gentiles. Esto es algo que no aceptan los judíos. Para Pablo, ya lo pasado quedó atrás y ahora solo obedece. Ya lo pasado, pasado. Versículo 22 al 29. Tenemos aquí en esta estrofa que se nos presenta la reacción de la multitud. A ver, aquí va a ser, a ver, mira, no escucharon, o si escucharon estaban endurecidos de corazón. Y viene aquí nuevamente la intervención salvífica de la vida de Pablo, del comandante romano. Vamos a leerlo. Versículo 22 y 23. Y le oyeron hasta esta palabra, o sea, hasta esto que comentó arriba, que terminó de dar estaba dando el testimonio. Y en ese momento, basta. Alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre. Le están hablando al jefe de los soldados, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen a la fortaleza. A ver, ¿qué pasó aquí? Que la multitud reacciona violentamente. Esto lo hemos visto en muchas ocasiones. No sé si les haya pasado a ustedes cuando están en una junta de condóminos o en una junta de que se está tratando un tema complicado en una escuela con los niños o con los jóvenes, y que están, y a ver, sí, vamos a escuchar lo que expone, pero llega un momento en que se harta y dice: no, a ver, así no fue, así fue esto. Entonces, reaccionó violentamente la multitud cuando Pablo, en el versículo, ¿qué dice aquí? En el versículo 21 mencionó la palabra prohibida, la palabra del botón rojo que lanzó la bomba: los gentiles. Y ahí los judíos muestran su rechazo al mensaje inclusivo de Pablo. Es la reacción de la multitud enardecida, que no entendía razones, que tenía cegado el entendimiento, porque la misión de ir a los gentiles provocó una reacción sumamente violenta entre los que lo estaban escuchando, que no podemos aceptar la idea de que la salvación de Dios, del Dios de Abraham, de Moisés, de Jacob,
se va a extender a los no judíos. No podemos aceptarlo eso. A menos que se conviertan primero al judaísmo. Y eso tiene que ser por medio de la circuncisión y de los demás ritos que tenían que hacer. Y eso desencadena el alboroto total que lleva a los romanos a intervenir nuevamente. Versículo 24 al 29. Mandó el tribuno, el jefe de los soldados, que le metiesen a la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. ¿Qué tenemos aquí, hermano? La ley del tehuacanazo. Vas a hablar por medio de los garrotazos. Es la manera así se heredó. La confesión va a ser por medio de la fuerza. Lo van a examinar con azotes. Pablo sabía porque él era un conocedor de la ley romana también. ¿Y para qué lo iban a azotar? Dice la escritura, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, al centurión, oye, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Aquí sale a la luz que Pablo era romano. ¿Por qué no lo dijo antes? Bueno, pues porque así lo quiso Dios. Entonces el centurión, que no es el tribuno, o sea, el tribuno ya seguramente se quedó con los sacerdotes y con los fariseos y los escribas y estaban ahí. Bueno, ya llévatelo y sáquenle la sopa. A ver, ¿por qué? Entonces el centurión escucha esto, un centurión romano que conoce de la ley y que sabe las consecuencias que va a tener él personalmente, que es la muerte por golpear y someter de esa manera a un ciudadano romano, pues corre y le da, voy a citar la Biblia para no parafrasear. Entonces dice, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, a ver, oye, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Entonces vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú romano? Él dijo, sí. Y el tribuno respondió, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Aquí apeló él a lo que se conocía en esa época como una de las más altas confesiones por una persona, que si alguien confesaba este civis romanus sum y no lo era muerte. Soy ciudadano romano. Está revelando aquí Pablo su ciudadanía romana y eso detiene inmediatamente los azotes y provoca temor en las autoridades romanas, no en las judías, por supuesto. ¿Por qué? Porque estaban ya cometiendo un acto ilegal en el trato de Pablo. Este es un punto crucial en este capítulo, hermanos, porque es cuando Pablo revela su ciudadanía romana justamente antes de ser azotado, lo que va a cambiar drásticamente la situación, porque si no, Pablo hubiera muerto ahí. Los ciudadanos romanos tenían ciertos derechos y protecciones legales que Pablo usa para evitar ser torturado, lo que demuestra, por supuesto, esa astucia que viene de la unción del Espíritu Santo y el conocimiento de las leyes romanas. Versículo 30. Tenemos los preparativos para el consejo. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le estaban acusando los judíos, le soltó las cadenas. Sí, pero ahí ya no lo confesaron con el tormento, ya no lo confesaron con esos métodos de los golpes, ¿no? Aquí ya, como debía de ser, ¿verdad?
Y entonces, perdón, otra vez, me fui parafraseando, disculpe. Voy a leer el versículo completo. Dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaron los judíos, le soltó las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Aquí, bueno, pues posteriormente vamos a tener que en el capítulo 23, no me voy a meter, sino que nada más voy a dar esa pauta donde Pablo mira fijamente al concilio y les empieza a narrar todo lo que viene en el contexto ya del capítulo 23. Así que, pues, quiero hacer aquí un apunte en cuanto a que en el versículo 18 dice, del 22, dice, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén. Y esto nos habla de que Jesús le está apercibiendo a Pablo y le dice que no van a recibir tu testimonio acerca de mí. Y ahí les suplico que vayamos a Romanos 21:4, por favor. Romanos 21. Perdón, discúlpenme. Ah, qué caray. ¿Cómo? A ver, espérenme, porque ya se me movió aquí todo el asunto. Espérenme. No tengo esa cita. No tengo esa cita. Aquí Jesús le está previniendo y no la tengo preparada y no quisiera ahí que me vaya a confundir aquí el asunto. No es por ahí. Tenemos aquí que el capítulo 22 es un hecho, narra hechos cruciales en el libro completo de los hechos que viene a destacar la transición de Pablo de ser un perseguidor a un defensor del evangelio. Es esta su defensa ante la multitud judía que viene a revelar su devoción continua a su herencia judía, pero sobre todo ahora, hermanos, y de aquí en adelante, a su obediencia a la comisión dada por nuestro Señor Jesucristo, una comisión divina de llevar el evangelio a los gentiles. Así que este capítulo también muestra la tensión, una tensión evidente de enojo entre ese mensaje inclusivo del evangelio y la exclusividad percibida por parte de la audiencia judía. No vamos a aceptar eso. En que la ciudadanía romana de Pablo jugó un papel clave en su protección y que iba a poder continuar con su misión. Es porque Jesús, como un Dios omnisciente, por eso escogió a una persona de la talla de Pablo. Y eso es algo que nos debe a nosotros emocionar, porque estamos aquí hablando de una disposición divina, de un llamado divino, en que iba él a poder continuar con todo. Y bueno, pues luego todo el legado que dejó de cartas. Así que tenemos algunas aplicaciones prácticas a nuestra vida, como lo tiene ahí en pantalla, la conversión crucial, una conversión crucial y testimonio, que es la conversión de Pablo como un recordatorio a todos los que lo escucharon, pero sobre todo a nosotros ahora, que somos, a- que, que somos recipientes
de esta herencia de parte de Dios, de la transformación que Cristo puede operar en cualquier persona. Yo creo que esto lo hemos pensado muchas veces en nuestras vidas y por eso confiamos en este Dios, el Dios de la Biblia. Porque si le cambió a usted, si me cambió a mí, hermano, es un Dios verdadero, es un Dios sobrenatural. Porque cambió a Pablo, puede cambiar y puede operar en cualquier persona, sin importar nuestro pasado, sin importar su pasado. Él ya lo cambió, él ya lo hizo una criatura nueva. Usted ya está capacitado y está lleno de la llenura de un espíritu que es un poder dunamis dentro de usted, habiendo sido transformado, habiendo dejado esa vida pecaminosa, habiéndolo sacado del fango, de la podredumbre, habiendo lavado sus vestiduras, habiéndolo hecho criatura nueva, para saberse merecedor de una vida eterna. Eso fue lo que nos da como testimonio de su conversión, de su transformación. Y recuérdalo, hermano, que no importa tu pasado. Y esa esperanza la podemos tener en la transformación que anhelamos tanto para nuestra familia y que ha de llegar en su momento, cuando ellos tomen la decisión que usted tomó, porque es una decisión personal de seguir a Cristo. Siguiente aplicación práctica para nuestras vidas. Esa transición de Pablo, de perseguidor a defensor del Evangelio. Siguiente, que muestra la tensión entre el mensaje inclusivo del Evangelio y la exclusividad percibida por la audiencia judía. Y en cuarto lugar, que la ciudadanía romana de Pablo juega un papel clave en su protección y en la continuación de su misión. Esa nueva ciudadanía que nosotros tenemos del reino de los cielos, esa nueva nacionalidad que tenemos por adopción, nos vale, hermanos, para poder entrar al reino de los cielos. Así que tenemos una aplicación de llamado, que nos llama a seguir sirviendo, a seguir esforzándonos, a que tengamos una misión y un compromiso en la obra y que todo gire alrededor de Dios, que Él sea nuestra roca, que la obediencia a esa misión divina, hermanos, sí, puede presentar mucha oposición, mucho problema. ¿Sabe qué es eso? Es prueba. Y eso a usted le va a generar paciencia para que posteriormente, continuando en esa misión, usted pueda venir y presentarse delante de otros hermanos y decirles, hermano, hermana, déjeme abrazarle, porque yo ya estuve ahí. ¿Y sabe qué? Hubo alguien que vino como yo vengo hoy a decirle, el Señor la ama, la fortalece y va a salir porque esta es una leve tribulación. Así que vamos a enfrentar oposición, hermanos. Y este llamado y esta misión divina que tiene Pablo, que ahora tenemos nosotros, vean cómo fue respaldada por Dios. Así vas a ser tú hoy respaldado por la protección divina de Dios. Y que tenemos derechos. Así como Pablo ejerció esos derechos por ser ciudadano romano, tú tienes derechos en el reino. Tienes derechos que Satanás no puede violar, que no puede venir a dar el tehuacanazo contigo, porque tú estás guardado, tú estás librado, tú estás fortalecido, tú estás cubierto por esa armadura que has de ponerte a diario. Es el uso sabio de los derechos, de conocer las promesas, hermanos, promesas tanto buenas como negativas que tiene la Escritura. Y en este caso, Pablo hizo un sabio derecho
hizo uso sabiamente del derecho y del privilegio que le dio la ciudadanía romana. Eso fue crucial para que él pudiera avanzar en la misión evangelística y protegerse de la injusticia que le esperaba. Así que, pues, ahí lo tienen, el estudio del capítulo 22, y tenemos un tiempecito. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Cómo van? A ver, aquí veo. ¿Cómo están? Bien, bien, vamos, bien el tiempo. Adelante, Sí, adelante. Susi, ¿no se ha dormido? Mucho gusto saludarla. Qué bueno que están aquí. Muy bien. Pues vamos a ver si tenemos tiempo, Pastor Alejandro. ¿Vamos bien, Pastor? Bien, muy bien. Héctor, adelante. Sí, señor, ¿cómo no? Entonces, les voy a presentar, hermanos, una pequeña fórmula que da Pablo. Déjeme, apague, Alma Rocío. Si pudiera apagar su micro. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Esta fórmula no me la saco aquí de la manga. Es una fórmula que nos presentó Pablo, aquí en este capítulo, y que a usted le va a poder ayudar a la hora de dar su testimonio, porque usted está obligado a dar testimonio. De hecho, es una de las partes importantes de la evangelización, porque presentamos eso, el testimonio. Muchas veces nos ha comentado su testimonio nuestro pastor Alejandro. Es un testimonio dramático, ¿no? Cuando tuvo todas esas circunstancias ahí con su hermano, pastor Armando, cómo negaba todas esas situaciones. Bueno, pues eso nos dice ahora, y ves quiénes han sido, ¿no? ¿Quiénes se han levantado en esos tantas décadas de ministerio, y quiénes eran? ¿Y quiénes éramos nosotros? Porque pues no vamos a ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? O sea, vamos a ver toda la bronca y quiénes éramos, ¿no? Entonces hay que presentar el testimonio. Vamos a los hechos. Vamos al inicio del capítulo 22, y tenemos que Pablo divide su testimonio en 3 partes. Así lo vas a dividir tú. Por eso, habiendo sido este pasaje narrado en 3 ocasiones, es por la importancia que merece. Y es que tú presentas tu testimonio en 3 partes. Primera parte es que expliques quién eras antes de conocer el camino, antes de conocer a Jesús. ¿Quién eras? Y aquí lo tenemos clarísimamente. Póngale ahí un corchete y póngale, primera parte del testimonio. ¿Quién era? Versículos del 3 al 5. ¿Quién era yo? ¿Quién era Pablo antes de conocer de Jesús? Antes de su conversión. Versículos del 3 al 5. ¿Ya los vio? Ahí lo tiene, clarísimo, ¿eh? Dice ahí la parte final del versículo 5, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y ahí es donde sacas, y no, y yo andaba haciendo negocios así, y yo vendía facturas adulteradas y alteradas, y yo vendía coches remarcados, y yo vendía esto y aquí a esto, y tenía la casa chica, mediana, grande, y ahí, ojo, hermanos. El testimonio en esta primera parte no debe de ser tan extenso y tan explícito que te goces y que te traslades y que te viajes y ay, no, sí, no, la Teresita, no, esa Teresita. No, hermanos, ahí ya, como dicen acá, y permítame, digo, no soy el maestro Alejandro ni estos grandes tiburones del evangelio que puede decir bromas muy abiertas, pero no se vaya por las tortas, hermano, porque ahí ya se perdió en el testimonio, ya recordó a la Teresita, entonces ahí ya hubo problema. No, hasta ahí. Ok, segunda parte, hermanos. La segunda parte es su conversión, es cómo conoció
de Jesús. Y fíjate cómo nos dice aquí, nos dice Pablo, ¿cómo conocí de Jesús? ¿Cómo conocí del cristianismo? Ni más ni menos que delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí lo tienes. Segunda parte de cómo vas a compartir tu testimonio, tu conversión. No, pues es que una vez un hermanito que era del Escuadrón de la Muerte, hermanos, dice, yo me convertí, Héctor, porque yo hacía zapato ahí en Tepito, ¿no? Yo hacía zapato ahí en Tepito. Y entonces llegué al taller de mi tío y venía bien crudo de todo, de piedra, papel y tijera, de todo venía bien crudo. Entonces andaba buscando a ver si me sacaba yo algo por ahí. Y en eso dije, unos discos, unos DVD, unos CDs, ya está, con esto la armo para irme a curar, ir a venderlos. Llega a donde los va a vender y le dicen, ¿y esto qué? Pues lo que me des, no, pues, no sé cuánto le pudieran haber dado, 5 o 10 pesos, pero antes de darles el dinero, lo ponen alabanzas cristianas. Digo, no, mano, ¿sabes qué? Con esto nos vamos a condenar, llévate esto de aquí, esto no lo queremos ver aquí. Total, que no pudo pues no pudo tener recurso, ¿no? Ese fue su encuentro y ahí fue donde dijo, híjole, y su mamá era cristiana. Entonces, en ese momento, hermanos, no lo van a creer. Era martes en la mañana. Se aguantó todo el martes, y el miércoles fue a la iglesia. Y ese día, miércoles, recibió a Cristo. Ahí está. Ahí fue esa luz que lo cegó y cayó el hermanito cuando pusieron las alabanzas, dijeron, no, con este ya sabemos mejor aquí, ¿no? Y Tepito, tú sabes que es un ámbito santero y de la niña blanca. Ahí está, segunda parte, das tu conversión. Y lo tenemos aquí en el capítulo del versículo 6 al versículo 11, segunda parte. Tercera parte, es ahora mi vida después de haber conocido a Cristo, después de haber querido seguir a Cristo. Porque usted lo sabe que pues tenemos esa fe salvífica y que recibimos a Cristo, sí, pero ahí no nos transformamos totalmente, va a ir siendo paulatinamente, ¿verdad? Entonces tenemos esta tercera parte de tu testimonio que va a llevar, ahora hermano, yo soy esto. Ahora, mira, veme, me quedó la cara de Pacheco, me quedó la cara de Fumarolo, pero ahora soy esto. Y estoy por recuperar a mis hijos, a mi familia, esto, lo otro. Y tenemos la estrofa que viene del versículo 12 en adelante, ¿sí? Al 16. Ahí lo tienes. 3 partes, una fórmula padrísima que tú puedes hacer en 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 1 hora, puedes dar tu testimonio. Ahora viene una parte que aquí, al haberlo estado estudiando hace ya algunos años, este testimonio que me gusta compartir cuando lo doy en seminarios o cuando lo doy en clases aquí como con ustedes, ahora esa fórmula, hermanos, es un 100%, it's 100%. Ahora tenemos que saber cuánto vamos a pasar de tiempo en esas partes, en esos episodios. Así que en la primera parte, hermano, le vas a poner ahí, en la primera parte vas a pasar 10% del tiempo que pretendes dar testimonio. 10%. Y es, ¿quién eras tú antes de conocer de Cristo y de la salvación que es en Cristo? ¿Quién eras? Ya lo dijimos, ¿no? ¿Quién eras aquel? No, pues yo es más, yo era medio brujita, ¿eh? Yo me aventaba las limpias, me aventaba esto, me aventaba trabajos. No, ¿sabes qué? Yo era la del rosario. Yo era de las chillonas de los rosarios. O yo era ahí. Y así, brevemente. 10% del 100%, hermanos. El 10%. Y luego en la segunda parte, que es cómo conociste del camino, ahí vas a poner quién te testificó, cómo te testificaron, cuándo te entregaste por primera vez verdadera y honestamente a Cristo. Miren, hermanos, les comento, a mí
me ha venido testificando, me estaba buscando el Señor desde los 15 años y en una iglesia bautista en los Estados Unidos. Y no quise, hermanos, y no quise, y no quise, y no quise, toda mi vida no quise. Y mi vida fue un rock and roll. ¿Qué hubiera sido de este servidor si hubiera aceptado? Pues no lo sé. Dios quería que fuera hasta este momento para que yo tuviera todo ese bagaje, para que ahora que ejerzo el pastorado, un llamado irrenunciable, que estoy consagrado delante del Señor, es para honra y gloria de su nombre. Y que tuve mis prisiones, efectivamente, para honra y gloria de Dios. Para abrazar y para testificar a aquellos que están sufriendo por lo que tú estás pasando, porque te da paciencia la prueba. Entonces, ese 20%, ya tenemos el 10% de la primera parte, el 20% en esta segunda parte. ¿Cómo fue que te testificaron? ¿Quién te testificó? Me encontré un chic en algún lugar, en un taxi me dijo el taxista, Dios le bendiga porque se ve usted agobiado, ahí lo tienes. ¿Qué método de evangelismo funcionó en usted? Y ahí puede haber un sinfín. Y la tercera parte, hermano, la más importante, es donde vas a pasar el 70% de tu diálogo. Es ahí donde tú vas a decir quién eres después de haber conocido a Jesús. ¿En qué tipo de persona te convertiste? Ya no lo que eras, no, ahora lo que eres, ¿no? O sea, ahora veo menos televisión, ahora ya no veo pornografía, ahora ya no soy infiel, ahora ya dejé el alcohol, dejé el cigarro, que me costó muchísimo trabajo. De hecho, esto puedes agregar en tu testimonio. Muchas personas son convertidas, creen en Jesús, caminan en santidad, pero no pueden dejar un cigarrito al día. Bueno, poco a poco, hasta el momento que dices, y después de 9 años de caminar en el camino del evangelio, pude dejar el cigarro, hermano. Así que tú vas a poder. Enfermedades, testimonios de que mira, y se enfermó mi hija, y a pesar de que se enfermó y se curó, no, falleció. Pero tengo paz, porque es una paz que me dio Jesús. O sea, ahí es donde empiezas tú a dar ese testimonio de los avances que tú has tenido en el camino de seguir a Jesús, de cómo se mantiene tu relación con Jesús hoy día, porque a mí no me basta, porque si yo nada más voy y me congrego, y ustedes, muchos de ustedes lo saben, que si ustedes nada más se congregaran los domingos, como alguna vez lo han hecho, ¿saben qué? Las tentaciones del mundo empiezan a obrar en nosotros. O sea, tenemos que estar pegados, tenemos que estar meditando de día y de noche en la palabra. Por eso estos estudios intermedios, el discipulado acá, el estudio acá, la conexión de oración, el servicio que doy en la iglesia, y luego mi congregación, y luego mi servicio, luego mi sermón, y luego mis alabanzas. Todo eso le vas a poner ahí, ¿ya lo vio? Es un 70% de cómo te mantienes fresco, de cómo te mantienes en el ejercicio espiritual delante de Dios, movilizando y creciendo esos músculos espirituales. Es un modelo que, hermanos, a mí me ha funcionado mucho. Es un modelo que es rescatado de la Biblia, de este pasaje, y cuenta su total conversión. Y que bueno, pues la historia continuará. Y hasta ahí estamos, mi querido maestro y pastor Alejandro. Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias a todos ustedes. No sé si haya todavía tiempo, Héctor, para alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta, antes de retirarnos, unas 2, 3 preguntas que hayan salido alguna duda, que quieran preguntarle al pastor, hermanos. Con mucho Nada gusto, más pastor. ahí puede alzar la mano y adelante. Sí, si hay alguna pregunta. Jazmín, hermana Jazmín, adelante, hermana. Buenas noches, Pastor Alex. Buenas noches, Pastor. No es Hola, preguntarle si... Hola, buenas noches. Preguntarle si va a mandar la presentación. sí, hermanita. Sí, claro. Ahora, el 50% de la presentación son los versículos de la Biblia, porque esto, pues, como sabemos, el libro de los Hechos es un libro histórico, pero bueno, pues sí, Sí, por ahí hay algo de contexto. Digo, esto quedará grabado en el YouTube por algunos detalles que vimos
intermedios en cuanto a lo que fuimos narrando. Y sí la vamos a mandar, claro. Ok, pastor, muchas gracias. Para servirle, Yasmín. Hermana Sandra, por favor, adelante, hermana. Sandra, Buenas noches, hermanos. sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo tengo la duda de que en este versículo hablábamos de Ananías. ¿Será este Ananías, el Ananías del que habla que vendió su heredad? No, Y, perdón, discúlpeme. ajá, y ¿será este Ananías y Zafira? No, hermanita, en la escritura tenemos aproximadamente 4 o 5 Ananías. Este Ananías es un personaje distinto porque Ananías ya había muerto. Ananías cayó fulminado al haber mentido al respecto de la heredad y posteriormente pues cayó muerta también su esposa Zafira. Así que es otro Ananías. Y después viene un sumo sacerdote, Ananías, hermana. Entonces, no, era un nombre muy común en la época, hermanita. Sí, hermano, perdón. No, Muchas gracias. así se aprende, de verdad. Por ejemplo, Jacobo, que era Santiago, ¿no? O sea, hay mucha confusión con los nombres y bueno, pues la Biblia no viene cronológica en el canon que tenemos, por lo que les recomiendo, y permítame, pastor, recomendar una Biblia nueva que salió, que se llama la Edita Planeta, si no me equivoco. Es una Biblia de estudio cronológica, que me encanta esta traducción porque es la Biblia de las Américas. Y es un sueño esa Biblia, porque ahí usted pues le va pasando toda la película cronológicamente. Cuando estás en los profetas, pues vienen todos los profetas tal cual como fue pasando las cosas. Igual aquí en el libro de los Hechos, terminando el libro de los Hechos, no se va con Gálatas, que pudiera ser la primera epístola que dejó Pablo, no se va en orden cronológico. Es muy buen elemento, es muy buena. Yo la compré en Amazon y no fue muy cara. Hay otra cronológica ya anterior, pero esta es la Biblia cronológica de estudio de traducción, la Biblia de las Américas. Déjeme ver, permítame. Sí, aquí está. A ver si la pueden ver. Permítame tomarle captura, hermano, perdón. Claro. Ahí estamos, muchas gracias. Sí. Ah, no, Planeta es la otra. Es Editorial Vida. Está hermosa porque viene en orden los sucesos y su contexto. Vienen muchos estudios, hermanos. Esta es para tenerla ahí en la mesa y hacer nuestra lectura. Para que quite usted el TV Novelas. Adelante, Gracias, maestro. hermano. Adelante, maestro. Hermana Karen, adelante, hermana Karen Martínez. Buenas noches, hermano. Hola. Yo tengo una duda en este capítulo, en el versículo, en el versículo 3, donde dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero después dice que es romano. Entonces, mi duda es si tenía las dos nacionalidades o cómo era, o sea, ¿era judío y tenía la nacionalidad romana o me surge esa duda? Sí, es una excelente pregunta, mi querida Karen. Mire usted, Pablo era hijo de papá y mamá. La escritura no nos dice si sus papás eran romanos o judíos o si alguno de ellos era, era romano, cualquiera de ellos, como el caso que fue muy claro del joven Timoteo, si lo recordamos, ¿verdad? Aquí tenemos la asunción, o sea, se presume que es real porque Lucas así lo documenta, porque si Pablo no hubiera sido un ciudadano romano, no hubiera apelado a ser ciudadano romano, número uno. Y número dos,
historiadores del primer siglo marcan que la mayoría de las personas con la capacidad de poder llegar a estudios como fue Pablo, porque Pablo era políglota y era una persona muy preparada, era porque eran comerciantes, era gente de mucho dinero. Entonces se asume que alguno de los padres de Pablo pudo haber sido romano. En este caso, pudiera ser que su madre haya sido romana. ¿Y por qué digo esto? Porque si vamos al capítulo 23, versículo 6, dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, dice ahí, yo soy fariseo, hijo de fariseo, hijo de fariseo. Y bueno, apelando al tiempo, haciendo una exégesis en relación al tiempo, pues no pudiera haber dicho soy hijo de fariseo que fuera la mamá, porque no la tomaban en cuenta. Entonces, aquí por este versículo podemos asumir que el padre era judío y que la madre era romana, o incluso que los dos fueran romanos o que los dos fueran judíos, ojo, porque la nacionalidad romana se podía adquirir, se podía comprar. Entonces, si los padres de Pablo, amén de ser judíos, compraban esa nacionalidad romana, se la podían heredar a sus hijos. Entonces Pablo ya era romano y por eso tenía ese certificado. No lo dice la escritura, pero lo debió haber tenido, porque si no, no se hubiera atrevido a haber dicho que él tenía el civis romanus sum, soy ciudadano romano. Eso era algo muy delicado, hermana. Entonces, de cierto soy judío, regreso al capítulo 22, versículo 3, donde dice, de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Bueno, es judío porque nació en Tarso, pero él tiene la nacionalidad judía porque sus padres le dieron la nacionalidad romana. Esa es la respuesta, hermana. Muchas Gracias. gracias. Hermana Elizabeth Torres, adelante, hermana, por favor. Buenas tardes, maestro. Una pregunta. Ahorita Dígame. que hablaba respecto a lo del testimonio, o sea, Sí. que lo dividí en 3 partes, Sí. hablaba de dar nuestro testimonio, ¿se refiere a exclusivamente cuando conocimos a Cristo? Porque entiendo que a veces Dios nos permite vivir situaciones en las que podemos ayudar a otra gente, no sé, en cuestión de depresión, supongamos, por decir algo. Y si yo pasara por algo así, es también un testimonio, ¿no? Como para ayudar a alguien más. O si la persona no conoce de Cristo, tengo que empezar por el testimonio cuando uno se convirtió. Pues yo creo que eso es algo que el Espíritu Santo nos debe a nosotros dirigir, porque, pues bueno, hay testimonios que nos sirven para ayudar a alguien que regrese de la apostasía. Y hay testimonios que sirven para testificar a aquellos que dudan de que Jesús pueda traerles. Es que ellos creen y quieren algo que esperan y que la mayoría de la gente quiere bienestar, cuando sabemos que Cristo no vino a eso, Cristo vino a traernos salvación y vida eterna. Entonces, ese testimonio que usted dice es muy válido y pues todo depende de cómo sea usted inspirada por el Espíritu Santo y a una persona, porque pues si usted vivió una vida muy tranquila, fue usted una hija de familia, muy obediente o incluso hay personas que nacen en un hogar cristiano y que pues la mayoría dicen, no, pues yo no creía, a mí me llevaron a la iglesia, pero pues yo nomás iba a chacotear allá al grupo de los jóvenes y a ver a quién ligaba y a ver con quién nos íbamos de parranda a escondidas. O sea, todo eso es testimonio, ¿no? Pero si la persona tuvo un testimonio o no quiere compartir, pues bueno, aquí pues Pablo nos llama a compartir, ¿no? Por eso no vamos a dar mucho detalle. O sea que si usted quiere dar el testimonio en ese sentido, pues sí, muchas veces nosotros hemos estado con miedo. Usted hablaba de la depresión, pero ¿qué me dice del miedo, no? El miedo a tomar una decisión. Hay gente que tiene miedo de cambiarse de casa
de dejar atrás algo por una nueva oportunidad de trabajo, ¿no? Bueno, y si Dios a usted le dio un testimonio ya siendo cristiano, oye, fíjate, entonces aquí la primera parte va a ser cómo estaba yo antes de tomar la decisión y luego cómo fue que Dios me llevó a tomar la decisión y después cómo estoy ahora después de haber tomado la decisión. O sea que es analizar así como que con una cámara de arriba estas tres partes, estas tres secciones de cómo dar testimonio y acomodarlo a lo que usted quiera dar, hermanita. ¿Sí me explico? Sí, sí, maestro, muchísimas gracias. Que Al Dios lo contrario, bendiga. Al. Igualmente, Elizabeth, gracias. Pues Héctor, pues muchas gracias, nos retiramos todos, excelente estudio, queremos que, pues esperemos que todos puedan meditarlo más y que podamos estar creciendo en la gracia, el conocimiento de